¿Qué tal amigos? ¿Cómo han pasado? Una linda semana. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante, súper apasionante, es el juego del poder. Nadie te obliga, nadie te amenaza, nadie te dice exactamente qué hacer y aún así te comportas como si te estuvieran observando, ¿verdad? Como que alguien estuviera viendo tus movimientos. Te levantas a cierta hora, trabajas más de lo necesario. Habíamos visto esto, que somos víctimas de esta sociedad del rendimiento. Respondes mensajes que no quieres responder. Sonríes cuando no quieres sonreír, cuando no estás dispuesto a sonreír. Pero ¿quién ha decidido todo esto? ¿Quién ha definido lo que es correcto, lo que no es correcto? Tal vez el poder del que vamos a hablar ahora es mucho más grande y no nos damos cuenta que somos influenciados por este poder. Bueno, vivimos con una idea simplificada de poder. Creemos que el poder solo está en los multimillonarios, en los CEOs de las empresas tecnológicas, en las cúpulas de los gobiernos, que solo lo tienen los presidentes. Pero el poder es más allá. Eso es una versión infantil de lo que es el poder. Una versión cómoda, una versión que no queremos admitir, una versión que ha venido contándose como una especie de tabú a lo largo de todas nuestras vidas. Porque mientras crees que el poder está lejos y que tú no tienes poder, entonces no ves cómo te afecta este poder, ¿verdad? Entonces el poder está más allá, está en las cosas pequeñas. Quien habla más en una conversación, por ejemplo, quien define los planes, quien valida las ideas, puede ser en el grupo de tu universidad, en tu familia, quien tiene la capacidad de ignorar, claro, porque dicen que a veces cuando guardamos silencio, también es este poder de guardar silencio y esta capacidad de no decir nada, porque los silencios también hablan mucho. El poder muchas veces solo susurra, ¿no? No tiene que ser grandilocuente. Y muchas veces actúa sin que lo percibamos. Y yo creo que en esta sociedad la mayoría de veces el poder actúa sin que lo podamos percibir en realidad. Entonces la definición profunda de poder aquí sería que el poder no es solo capacidad de imponer, sino que es una forma más primitiva esto, ¿no? Como lo vemos. El verdadero poder es más sofisticado, está en la capacidad de configurar el marco de la realidad, está en la capacidad de configurar la narrativa, lo que contamos. Es decidir qué opciones existen, definir qué es aceptable, moldear lo que otros dijeron que eligieron libremente, ¿no? Entonces eso en realidad es el poder, ¿no? Entonces ahora nos vamos con Santi, que está del otro lado. Santi, ¿cómo has pasado en esta semana y qué te parece este tema que vamos a topar el día de hoy, que es súper apasionante, ¿no? El tema del poder. Así es, Pancho, queridos amigos. Este tema también, Pancho, nos debe traer a la reflexión en relación a cómo ocurren cómo ocurren los hechos, cómo nosotros estamos cayendo dentro del discurso, cómo el discurso nos sesga o no nos sesga, ¿no, Pancho? Porque al final, eh, cuando hablamos en Futura Podcast de la necesidad del pensamiento crítico, es justamente la necesidad de asumir una postura, Pancho. Y ahora en este tema del poder, lamentablemente lo que estamos dando cuenta es que no es algo tan superfluo, ni tan visible, ni tan evidente. El poder aparentemente entonces se está ocultando, se oculta entre sombras, entre grietas, y los humanos, los comunes, los normales, estaremos siempre como distanciados del poder porque tal vez, Pancho, pasa lo más importante, no lo entendemos. Y no entendemos entonces, como tú decías antes, Pancho, que no solo es que el poder esté ahí como manejando ciertas actividades colectivas o acciones, sino que el poder no solo está controlando esas acciones, sino que está controlando también nuestros significados, Pancho. El significado de lo que vivimos, el significado de las cosas que estamos pensando. Ahora, Pancho, que yo comentaba contigo al inicio del programa sobre estos nuevos desarrollos ya de clases también que estamos empezando en el semestre, yo te decía que es importante ahora, por ejemplo, nuevamente redeterminar los conceptos y los significados, ¿no? Las universidades también están ya caminando con ciertos contenidos que aparentemente a uno le daría cuenta de que sí,
hay una estructura académica soportada con inteligencia y con decencia, pero quizás lo que estamos viendo es simplemente la repetición de discursos de poder. Y amigos, lo que resulta terrible y lo que suena terrible es que estamos generando toda una cadena de contenidos, tanto societarios como educativos, como legislativos, en los que únicamente estamos generando es una suerte de esclavitud o una nueva forma de maniatar al ser humano, ¿no? No es lo mismo decir, Pancho, ya en relación justamente con este tema del trabajo, ¿no? Yo trabajo duro porque quiero crecer, a decir yo trabajo duro porque el sistema me exige. Ahora, ya desde el lenguaje podríamos decir que todos también nos disfrazamos y nos camuflamos, Pancho. Entonces, quizás todos vamos a hacer el aliento, o quizás todos vamos a estar pensando por dentro, yo trabajo duro porque yo quiero trabajar duro, porque nadie me obliga. Pero la pregunta sincera, Pancho, es, ¿nosotros estamos haciendo eso porque tenemos una voluntad propia o porque sin darnos cuenta ya nos han contaminado mentalmente y nos están exigiendo de alguna manera que nosotros debemos vivir de esa manera, ¿no? Esta idea de que el lenguaje se convierte en una forma coercitiva de construcción de vida, Pancho, el lenguaje se convierte en poder. Así entonces entraremos a esta historia maravillosa de quién es el empleado perfecto, Pancho. Y el empleado perfecto aparentemente sería este empleado que siempre llega temprano, que se va a quedar hasta tarde, que no va a cuestionar nada de lo que le dicen sus jefes y que por el contrario siempre estará disponible, lo que quiere decir entonces que aparentemente, entre comillas, nadie le está obligando a hacer su trabajo o a hacer bien su trabajo, no sé cómo, por dónde llevarlo, ¿no? Pero en todo caso este sujeto está pensando que él hace las cosas no porque lo están obligando o porque nadie le va a castigar, sino que simplemente es parte de una voluntad individual, ¿no? Entonces, habría que hacerle la pregunta a ese sujeto, a ese gran trabajador, ¿por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué resulta ser un gran trabajador? ¿Por qué hace interna esta idea de que para él es valioso el sacrificio? ¿Sí? Porque quizás, Pancho, todo lo que les estoy comentando y amigos, es una mentira, es una falacia. Es decir, yo creo que ningún ser humano lleve a cuesta su propio esclavismo con dignidad. Y esto es lo que tendremos que mirar, ¿no es cierto? ¿Quién es este sujeto entonces que de repente está fungiendo como el gran trabajador? Es el que internalizó el oficio, el que se puso realmente la camisa o la chompa o empezó a empujar el carro de la empresa como una persona única. Me parece que no pasa por ahí, Pancho. Y creo que la respuesta es todavía un poco más triste y cuando vamos dando cuenta de ella también se hace lacerante. Aquí podríamos hablar ya de un filósofo, Pancho, Michel Foucault. Él nos hablaba de las sociedades disciplinarias, ¿recuerdas? Él decía que todas las instituciones, a partir de hacer el análisis de la prisión, él se dio cuenta que en el capitalismo, todas las instituciones del capitalismo funcionan igual que una prisión, sobre todo, y la más triste e impactante, las escuelas, ¿no, Pancho? Desde las escuelas y desde la universidad, repetir el eje de la institución de la cárcel, es decir, nos empiezan a normalizar desde niños. Estamos desde la edad de la escolaridad y ya nos empiezan a normalizar. Ya nos enseñan qué es normal, qué está mal, qué está bien, ¿no? Entonces, lo que decía Foucault es repetir la institución de la prisión, donde encerrábamos a los delincuentes para controlarlos. Lo que hace el capitalismo es ahora encerrarnos a todos los sujetos para normalizarlos. La universidad, Pancho, y lamentablemente se ve eso reflejado, y queridos amigos, díganme ustedes si es que yo estoy equivocado, pero la universidad lo que se convierte ahora es en el gran discurso de formadores de profesionales. No es un cuestionador de la realidad, no es un cuestionador de las nuevas sociedades. No estamos generando pensamiento crítico, no estamos generando lecturas de una sociedad para mejorar. Lo que estamos generando ahora solo simplemente es obreros obedientes, ¿ok? Obreros obedientes que además entiendan que es lo normal ser un esclavo y que además deben tener, no sé, Pancho, si la ventaja
de agradecer cuando son esclavos. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad moderna, no? O sea, tú conversas con alguien en la calle y le dices, oye, conseguí un trabajo y empecé un nuevo semestre y te dicen, ah, qué bueno que estás trabajando, como un gesto de que es una bondad, nuevamente este gesto esclavista en el que no nos permiten ser libres, Pancho, y que más bien estamos todos cohesionados porque se empiezan a construir leyes de poder, Pancho. Es que estamos en una nueva forma de esclavitud. En eso coinciden bastantes expertos y bastantes filósofos, sobre todo con esta sociedad del rendimiento de la que les hablaba en un principio, en el cual el poder se ha dado modos para que el ser humano de a pie crea que tiene la libertad de elegir, crea que tiene la libertad de estudiar, como tú dices, en las universidades. Lo único que nos hacen es adoctrinarnos, adoctrinarnos en base a lo que querrían las élites. Porque tener un pensamiento crítico de verdad requiere ir un poco más allá, requiere cuestionar las estructuras. Y muchos estudiantes que cuestionan esas estructuras se ven apartados, se ven ridiculizados, porque el sistema está diseñado para que esto suceda. Pero bueno, aquí también entraría la fuerza que tengamos nosotros, esa autoestima, ese carácter que hemos de construir para poder cuestionar el sistema, para poder cuestionar el poder cuando sabemos que las cosas se están llevando de mala manera, y para poder cuestionarnos nosotros mismos si es que estamos más o menos aborregados o adormecidos solo siguiendo normas. Porque muchas veces nos encontramos en esa posición, estamos solo siguiendo ciertas pautas, estamos adoctrinados para alimentar al sistema que nos tiene prácticamente esclavizados, dándonos migajas, ¿verdad? Ahora, como hemos cambiado de este sistema progresista, bueno, estamos en esa transición del progresismo al nuevo capitalismo, al nuevo liberalismo. Vamos viendo cómo se han coartado todas esas libertades que hemos ganado los últimos 100 años, como vemos que están desapareciendo los sindicatos, vemos que estos contratos laborales por horas nos hacen creer que es una flexibilización laboral, pero la verdad es algo para pagarnos menos, algo para no darnos todos esos beneficios que teníamos antes, como era la salud, la educación, y que nosotros nos hagamos cargo, pero sin el rédito económico que eso se merece, ¿verdad? Y es que, Santi, el poder no es estático. Vamos viendo cómo el poder va cambiando de forma a lo largo de los años, ¿no? El poder es dinámico, es un proceso. Si no crece, ese poder se debilita. Entonces las personas que tienen más poder siempre van a querer más poder, porque si es que ellos no están avanzando, es que están retrocediendo y el poder está cambiando de manos. Esto explica por qué las empresas tienen que innovar constantemente. Ahora lo vemos con la automatización y con la implementación de la IA, de la inteligencia artificial en muchas empresas, a pesar que, bueno, vimos en algún programa estos datos estadísticos que más del 90% de las empresas han dicho que la inteligencia artificial no ha mejorado el rendimiento, no ha mejorado las estadísticas de sus empresas. Entonces, ¿qué está pasando? Simplemente para no quedarse atrás, no es para mantener ese poder a pesar de no tener un rédito favorable. Las personas buscamos validación continua. Ahora en las redes sociales el poder vendría a darse en cuántos likes tú tienes, en cuánta comunidad tú tienes alrededor tuyo, porque claro, si no tienes esta comunidad, si no tienes estos likes, si no tienes esta validación, es que tu poder está decreciendo, o que prácticamente no tendrías poder, ¿no? Al menos eso es lo que nos han hecho creer. Que el verdadero poder está mucho más allá, ¿no? Como les digo, el verdadero poder no grita, sino susurra. El poder tiene que estar fluyendo constantemente, no siempre estar en la cima, sino a veces el poder puede estar desde las sombras. Y muchas veces vemos aquí en el mundo de hoy que el poder tiene estos hilos, dicen, ¿no es cierto? Que no es visible. Por ejemplo, presidentes como Donald Trump, CEOs de empresas como Elon Musk, los CEOs de Anthropic, de OpenAI, no serían los que verdaderamente tienen el poder, sino de pronto pueden ser esas familias que alguna vez hablábamos también en otro programa, Santi, esas familias viejas con riquezas de cientos de años que estarían más o menos
teniendo estos hilos y controlando a estas figuras políticas como Donald Trump o estas figuras de CEOs empresariales como Elon Musk y los de otras corporaciones que hemos hablado, ¿no? Y el poder también sabemos que se construye. Nadie nace poderoso. El poder se va construyendo poco a poco, pero todos nacemos en estructuras de poder. O sea, si nosotros de pronto nacimos, ya sea en la clase alta, en la clase media, en la clase baja, todas esas son estructuras de poder que, bueno, si tenemos la fortuna de nacer en la clase alta, se nos va a hacer más fácil, por así decirlo, tener más poder, y desde la clase baja nos va a costar un poco más. Pero, como digo, todos tenemos poder en cierto nivel. Y como digo, inclusive entre los grupos inmediatos, entre nuestros amigos, de pronto quien habla más, quien tiene las mejores ideas es quien tiene más poder, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver también que el poder ocurre en las relaciones, ¿no? Las relaciones es un campo de batalla invisible, o sea, la relación de pareja sobre todo. Que cuando tú tienes una relación de pareja con tu esposa, tu esposo, siempre va a haber alguien que tenga más poder. Y esa persona va a ser quien menos necesite de la otra persona. No necesariamente quien ame más o quien quiera más a la otra persona o quien tenga más dinero, sino quien necesite menos de la otra persona es el que va a tener más poder. Es algo medio paradójico, pero es verdad, ¿no? Todo esto entra dentro del campo de la psicología también. Y bueno, nos gusta pensar que el amor es puro, ¿no? Que la amistad es desinteresada. Cuando la realidad es que siempre va a haber un interés detrás, ¿no? Aunque sea un interés por divertirse o un interés por, qué sé yo, reproducirse con la pareja, pero siempre va a haber un interés por detrás, ¿no? Siempre va a haber esta negociación emocional. Damos cuenta de que, bueno, en las relaciones siempre vamos a tener que negociar con nuestra pareja, ya sea con, si es que tú trabajas más y ganas más, o si tu pareja también trabaja más y gana más dinero, va a haber una especie de negociación para que las cosas fluyan y salgan bien. Y lo importante en una pareja es que sea colaborativa, que no sea competitiva, porque siempre vamos a entrar a competir también. Como digo, el que necesita menos va a ser el que tiene más poder y el que va a poder de pronto manipular, porque se ve bastante manipulación en las relaciones también, ¿no? De pareja. Lo importante, como digo, es colaborar, que esa manipulación no sea por el hecho de yo ganar más y mi pareja perder. Siempre buscar el ganar que dicen, ¿no? O sea, no buscar el que si la otra persona pierde, yo voy a ganar, o si yo pierdo, la otra persona va a ganar. Es esta colaboración y este ganar en las parejas, ¿no? Como saben, una persona dentro de una relación siempre va a invertir más que la otra persona dependiendo de los recursos que se tenga, ¿no? Más tiempo, más de energía, más de atención. Como digo, si una persona trabaja más, va a tener menos tiempo para invertir de pronto en la relación con sus hijos, pero la otra persona está aportando más financieramente, ¿no? Entonces ahí es esta negociación y estas relaciones de poder, porque siempre vamos a vivir en este tipo de estructuras, ¿no? Y aquí viene una reflexión un poquito más profunda. No se trata de amar menos, sino se trata de no depender para existir. O sea, esa dependencia o a veces damos cuenta de esas personas que dependen mucho de esos celos irracionales que hacen que la persona, claro, dependa de la otra persona. Y no es así. Una relación no se construye de esa manera, al menos una relación sana, ¿no? Damos cuenta que sí, todas las relaciones son juegos de poder, pero las relaciones más sanas no son competitivas, sino vendrían a ser más colaborativas, ¿no? Y aquí entramos en un campo profundo que nos gustaría analizar aquí en el programa, que son los niveles de poder. En la sociedad existen varios niveles de poder y claro, prácticamente la mayoría de personas nos quedamos en el nivel 1 o en el nivel 2. Santi, te dejo esta parte de los niveles de poder. Así es, Panchito. Esto de los niveles de poder creo que es donde vamos a poder profundizar, queridos amigos, sobre esta capacidad o este tema que ahora estamos intentando reflexionar, el tema del poder en lo societario, el poder frente al otro, el poder con el otro, el poder ante el otro, ¿no? Se dice, Pancho y queridos amigos, que primero existe un poder directo, que es el poder que tenemos todos.
todos los humanos, que es la capacidad de actuar. Y esa capacidad de actuar está ligada a la disciplina, a la ejecución. Vamos a hacer las cosas o vamos a esperar ralentizar, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un poder directo, estamos hablando de que todos los seres humanos tenemos en nosotros esa primera condición de ejecutar las cosas y esas ejecutarlas a partir de una disciplina. Esas serán individuales, otra vez Pancho, será una suerte de poder individual. También hay un poder que se llama relacional, el que tú un poco nos empezabas a hablar ahora ya, ¿no? El poder de la confianza con la otra persona, de la influencia, de si las otras personas te siguen o tú sigues a las otras personas siempre desde un valor voluntario, porque el poder muchas veces surge con las conexiones, pero el poder debería surgir con conexiones no desde alguien mandante, ¿no? Sino más bien desde estos juegos que tú nos proponías bien, Pancho, desde estados similares, ¿no? Es decir, desde pares. Vamos a intentar construir nuestros relacionamientos desde la paridad, desde la igualdad y no desde ya estas ejecuciones de mandatarias, ¿no? Donde uno se vuelve poderoso por un tema justamente de posicionamiento encima del otro, ¿no? Entonces este poder relacional está hablando justamente de confianzas, de influencias, de seguimiento voluntario, de un poder que surja desde la conexión, no desde el mando. Por ejemplo, sobrevivir a la pérdida, ¿no es cierto?, de un empleo, por ejemplo, Pancho. Esto es un tema frágil, ¿no? Porque pueden empezar a desestabilizar justamente desde el sujeto individual como las relaciones que tiene alrededor este sujeto. Entonces, sabemos que hay tipos de relacionamiento en poder, como por ejemplo cuando estamos en un caso de trabajo, donde hay que invertir tiempo, hay que invertir energía. Entonces entendemos que ahí las condiciones de poder son súper frágiles. Deberíamos manejar un lenguaje mucho más sincero, mucho más adecuado para evitar justamente problemas. Hay un poder posicional, amigos, que ese es el poder desde el cargo, ¿no? Entonces yo ocupo un rol importante en mi empresa y por tanto a partir de ese rol me vuelvo o no me vuelvo poderoso frente al resto. Y esto obviamente hay que tener cuidado y manejarlo con pinzas, porque en los trabajos, que todos sabemos que nuestras posiciones estarán quizás no necesariamente afianzadas, ¿no? Uno no consigue un trabajo para siempre, entonces hay que tener cuidado cuando uno asume poder dentro de un trabajo, ¿no? Porque ese trabajo durará un tiempo y obviamente ese cargo también va a durar un tiempo. Y después de que nos lo quitan, esas personas pierden ese poder posicional y nos damos cuenta que el poder había sido prestado. Pero en cuanto a nuestros relacionamientos con el otro, ya queda abierto la brecha del problema. Ya usufructuamos de ese poder mal utilizado. Y entonces mi compañero, mi amigo con el que yo conviví ese trabajo, ya se va dando cuenta quizás de que no tengo el poder de controlar el poder. Hay otro poder, Pancho, llamado el poder estructural. Aquí es como que el individuo desaparece, ¿no? Es el poder de toda la estructura. A veces, justamente los dueños de las empresas juegan a este poder estructural, ¿no? Te dicen, ponte la camiseta, hazte parte del grupo, pero ¿qué están haciendo? Intentando condicionarnos a nosotros, a la estructura y no al sujeto. Aquí como que el individuo desaparece, ya no somos individuos, sino somos una estructura. Ponte la camiseta y todos somos la empresa. Y a pesar de que quizás uno es el que está dejando su vida y ves que quizás otras personas en altos rangos no están asumiendo el mismo este rol de ponerte la camiseta, de ser parte de la institución. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando el poder lo somos nosotros. Así nos digan, ponte la camiseta, la empresa te necesita, y nos hacemos a eso y muchas veces desgastamos nuestra vida, pero después nos damos cuenta que no somos nosotros los que estamos ejerciendo el poder, sino que son las instituciones las que están con el poder. Y es la institución la que se está haciendo fuerte. Y es la institución la que debería proteger nuestros intereses. Pero no es así muchas veces, Pancho. Las estructuras económicas siempre canalizan los recursos hacia ellos y no hacia nosotros, como debería ser esta protección institucional. Los algoritmos empiezan a priorizar contenidos en relación al trabajador,
Pero otra vez lo que te digo, Pancho, esto condiciona nuevamente al trabajador, no es lo que le hace más libre. El sistema lo que simplemente está haciendo son mantener ventajas sobre el trabajador. ¿Y qué es lo que hace? Entonces lo tiene condicionado porque tiene el poder. Entonces son los dueños de las inversiones, son los dueños inclusive, Pancho, de los grandes colectivos que se arman entre los gremios de trabajadores. Es la institución la que te está dando la ilusión de que vos formas parte de un gremio y que podrías gritar algún momento. Y entonces la institución está por encima, ¿no? La institución es del poder. Pasa ahora, Pancho, que nosotros estamos viviendo crisis sociales en todos los países de Latinoamérica. Las instituciones societarias, ¿no? Como por ejemplo el grupo de profesores unidos en Colombia, en Ecuador, en Perú, lo que están haciendo es simplemente jugar al poder de la institución, y el gobierno y los gobiernos están jugando también a esa guerra, ¿no? ¿Qué institución es la más fuerte? ¿Qué sistema está actuando más por las personas? ¿Quién está viendo más por nosotros? Entonces vemos ese discurso, Pancho, y esa guerra de discursos, ¿no? El gobierno diciendo, no, pero yo te voy a cuidar, yo te estoy protegiendo, y de repente salen todas estas agremiaciones, no, vámonos en contra del gobierno porque necesitamos alzar la voz, porque nosotros somos los que alzamos la voz por ti, y de alguna manera se convierten en esos regidores del poder de nuestra voz, y el sistema empieza a actuar por nosotros, ¿no? Así quizás, amigos y Pancho, ya no se necesita convencer, el sistema ya favorece la posición del empresario porque no nos damos cuenta, pero el empresario ya impuso en la voz del sistema su voz, y nosotros simplemente estamos corriendo atrás del sistema, ¿no? Hay un poder ideológico que creo que es uno de los más lacerantes y perversos, Pancho. El poder ideológico es el más sofisticado. Este poder ideológico controla lo que la gente cree, ¿sí? Es decir, nosotros pensamos que hay cosas que son verdad, que hay una moral, que hay una religión, que hay un patriotismo, y entonces el poder empieza a ejercer el poder justamente desde estos discursos. Cuando nos controlan, nos controlan nuestra verdad, nos van a decir qué pensar y nos dicen, oye, pero la verdad es esta. Yo no sé, amigos, Pancho, a veces ya es simple con subirse en un taxi, ¿no? Pasa mucho en esto de Latinoamérica, que somos conversoneros en los taxis, los señores taxistas, y cada vez que te subes en uno de ellos y empiezas una conversación con el señor taxista, puedes distinguir de forma inmediata quién está controlando la verdad de ese señor. Entonces, si te dice, por ejemplo, yo estoy a favor de tal político, y es fácil para uno empezar a hacer ya un rato, entonces usted debe escuchar esto, usted debe pensar esto, y a veces esta gente te dice, sí, ¿usted cómo sabe? Es simple, porque ya entendemos cómo están pensando, porque sabemos a quiénes están consumiendo, Pancho, cuáles son los ejes de poder que están hablando desde ese discurso. Y entonces cuando nos hablan desde ese discurso es fácil reconocer, y ya entendemos que esa gente está controlada en lo que cree, en lo que hace. El poder ideológico es brutal, porque además empezamos a sentir que este control que tienen sobre nosotros no es control, sino que es sentido común. Y entonces los humanos o las personas dejamos de cuestionarnos. Así dijo el profesor. Así dijo el noticiero. Así dijeron en el TikTok o así dijeron en el Facebook. Entonces ya no cuestionamos, simplemente sentimos que todo es normal y que todo tiene que fluir. Y de hecho, Pancho y queridos amigos, cuestionarnos empieza a volverse peligroso en la sociedad actual. Que alguien diga algo en contra ya es malo, hasta podemos pensar que es inmoral. Si alguien escribe algo en mi muro de Facebook, enseguida estallo, así, no, ¿por qué escribes las cosas en contra mía? Escribe en tu muro. De alguna manera estamos como queriendo pelearnos con las razones, con el poder mismo. Y no nos damos cuenta, queridos amigos, que lo que estamos haciendo es sujetos serviles. ¿Sí? Estamos defendiendo al sistema simplemente por defender verdades que ni siquiera entendemos. No vemos los hilos con los que nos engañan, ¿sí? Nos tienen como marionetas, nos tienen jugando. Recuerdan, hay una canción de Los Iracundos, esta vieja banda uruguaya, paraguaya, que habla sobre somos dos marionetas que nos queremos, dos marionetas en un mundo de cartón. Y quizás esto es lo que está pasando en nuestra existencia real, ¿no? Estamos volviéndonos marionetas de un sistema sin darnos cuenta. El sistema nos hace bailar, nos hace saltar,
y nosotros simplemente estamos con una obediencia y creemos que esa obediencia, Pancho y queridos amigos, es una virtud, como que la explotación que están haciendo sobre nosotros es una buena oportunidad, que el sistema que defendemos lo defendemos porque es un sistema que nos está llevando hacia lo mejor. Y no vemos justamente estos libros, Pancho, que nos están obligando a trabajar en contra de nosotros mismos. Pues es decir, a veces defendemos a las clases ricas, nos oponemos al mismo sindicato, celebramos guerras que no son nuestras, y eso está pasando ahora, ¿no? Ocurre la guerra en Medio Oriente o la guerra entre Rusia e Irak, y enseguida asumimos posiciones desde el poder, Pancho, no desde la reflexión sensata, no estamos pensando desde yo tendré algún familiar en Israel, tendré algún pana en Rusia, y desde ahí entonces intentar conciliarlos, no sé, las ideas más sensatas, pero no, nos ponemos o nos oponemos, defendemos o no defendemos, celebramos o no celebramos la guerra de otros, y nosotros en el medio siempre, Pancho, como a exposición de esta historia que no es nuestra. El problema, Santi, es que estamos tan anestesiados que, como tú dices, cuando el poder, este poder más sofisticado, que se llama el poder ideológico, nos controla, es cuando empezamos a hacer estas cosas absurdas, ¿no? Como defender a los ricos, empezar a justificar estas guerras absurdas, como la guerra de Israel, Palestina, la guerra de Israel, Estados Unidos con Irán. Simplemente ciñéndonos a un discurso que lo hemos visto por los medios de comunicación o por las redes sociales. Entonces, repitiendo un mensaje como loros, sin en realidad cuestionar lo que nos hace bien, lo que nos perjudica, ¿no? Aquí, como tú dices, la explotación laboral, como yo lo había mencionado, se ha vuelto en una oportunidad, ¿no? Esto del contrato por horas, que es prácticamente una explotación laboral, una nueva forma de esclavitud, porque no te van a pagar lo que en realidad te deberían pagar para poder subsistir, sino te están lanzando migajas. Prácticamente esto es poder ideológico entrando en tu cerebro y tú repitiendo como loro sin cuestionarte, y encima más agradeciendo, ¿verdad? Defendiendo este tipo de cosas que te perjudica. Ya lo habíamos vivido con el socialismo del siglo XXI en países como Venezuela, en Cuba. Ahorita ya no sé ni lo que pensará esa pobre gente, lo único que quieren es salir de esa isla, pero en un principio defendían este tipo de opresión, en un principio defendían este tipo de amañar todo este sistema económico, todo este sistema ideológico, para que ellos crean que están haciendo bien. Entonces, ahora, como digo, estamos ya del otro lado de la derecha, pero son las mismas cúpulas, las mismas élites, las que nos están esclavizando. Solo ha cambiado de nombre. Antes se llamaba socialismo del siglo XXI, ahora se llama la nueva derecha liberal o el nuevo capitalismo, ¿no? Entonces, porque, claro, el sujeto de a pie cree que es justo, cree que es correcto, cree que es natural, se ha convencido de los medios de comunicación, se ha convencido de la narrativa que le están soltando, y claro, como prácticamente nosotros somos obedientes a los algoritmos, ¿verdad? Entonces el algoritmo solo beneficia a ese tipo de información. Y cuando alguien habla de filosofía, de pensamiento crítico, de cuestionar el sistema, de cuestionar la estructura, el algoritmo no beneficia a este tipo de publicaciones, de este tipo de contenido. Entonces, bueno, nos ha pasado a nosotros que, claro, al tratar de hacer que la gente cuestione, que la gente reflexione, el algoritmo muchas veces no nos ayuda para que lleguemos a más gente. Y esto, claro, le conviene al sistema. No le conviene a las personas, porque las personas, mientras más despiertas estén... Solo contarte, recuerda que nos han censurado también, Pancho. Exactamente, en uno de esos programas que estábamos hablando, cuestiones geopolíticas, nos censuraron. Queremos hablar algo de la guerra de Estados Unidos contra Irán, nos censuran, nos quitan, nos botan el en vivo, ¿no? Así que no vamos a decir unas cuantas palabritas para que no nos vuelvan a censurar. Y es que bueno, aquí entramos a un terreno un poquito más oscuro relacionado con el poder, ¿no? A todos estos... todas estas todo esto que nos enseñaron desde la edad desde el Renacimiento,
con Maquiavelo y que, bueno, se plasmaría en las 48 leyes del poder de Robert Greene. Un libro que recomendamos desde aquí de Futura Podcast, pues que es un libro debería ser un libro de cabecera para ver cómo funciona en realidad la estructura del mundo y el poder, cómo nos puede manipular. El libro desde un punto de vista, qué sé yo, del desarrollo personal no es tan bueno, ya que es un poquito negativo, ¿no? Estamos viendo el poder siempre desde la trampa, desde el engaño. Y bueno, nosotros al alimentarnos solo de ese tipo de lenguaje, claro, estaríamos dando cuenta de una vida no tan favorable y no tan feliz. Pero sí necesitamos conocer de las trampas que nos presentan desde el poder, o de las trampas que se nos pueden presentar en la vida, porque la manipulación desde el poder es real. Esta manipulación nos puede hacer que nosotros hagamos cosas que ni siquiera queramos o que ni siquiera nos hayamos dado cuenta, ¿no? Entonces Robert Greene plantea que el poder es inevitable, o jugar el juego del poder es inevitable, porque el poder es un juego, ¿no? En lugar de luchar contra esto que es inevitable, en lugar de argumentar, de gemir, de sentirnos culpables, es mucho mejor destacarnos en este juego del poder. Eso es lo que dice Robert Greene. Y la verdad es que cuanto mejor sepamos manejar el poder, tanto mejor seremos como amigos, como amantes, como pareja, y en todas nuestras relaciones nos destacaríamos de mejor manera. Entonces, es verdad, nosotros al estar al tanto de que el poder es un juego y de que en el juego del poder nosotros podemos ganar o podemos perder, nosotros podemos ser mejores personas. Evidentemente, como digo, no desde un punto de vista negativo como plantea el libro, de siempre estar sospechando del otro, siempre estar creyendo que me van a hacer una trampa, sino más bien simplemente como precaución. Incluso en la moral, ¿no? Puede ser una estrategia de poder, y sabemos que la moral, como nos plantean siempre las iglesias, las sectas, inclusive desde los gobiernos se plantea cierto tipo de moral, es una especie de trampa, ¿no? Es para tenernos controlados, ¿no? El poder es en esencia, dice, amoral. Porque una de las habilidades más importantes que debería adquirir es la capacidad de aprender a ver las circunstancias, más allá de ver el bien o el mal. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, este tipo de circunstancia está bien, la apoyamos, o este tipo de circunstancia está mal y la rechazamos. Pero eso también viene desde la narrativa de los medios de comunicación, de la narrativa del gobierno, y generalmente de lo que les conviene a ellos. Entonces, como personas pensantes, con criterio propio, nosotros debemos ver estas circunstancias como algo más allá del bien y del mal. O sea, no si es que esto está bien o está mal, sino esto estará bien para la persona que lanzó de pronto este comunicado, esta noticia. ¿Esto a quién le favorece? Entonces, viendo y reflexionando, ver a quién le favorece es prácticamente ya un mejor manejo del pensamiento crítico que nosotros tenemos, y ver la realidad más allá del bien y del mal, ¿verdad? En lugar de perder el tiempo, también dice Robert Greene, con un final feliz, porque claro, todo el mundo cuando tiene un plan, tiene un objetivo, quiere verse en este final feliz, ¿no? Debe trabajar sobre el cálculo de cualquier posible trastorno, de cualquier posible conflicto, ¿verdad?, que pudiera surgir. Entonces, cuanto más lejos podamos ver estos conflictos, estos trastornos, estas trampas que nos pueden poner, mejor nos va a ir y más poderosos podemos ser. Y es verdad, porque todos tenemos estas expectativas dentro de los proyectos, dentro de nuestra vida, que todo va a salirnos bien, que todo va a ser feliz, porque claro, todo el mundo queremos que nos vaya bien, queremos que cuando estudiamos una carrera, queremos hacer dinero de esa carrera, queremos crear una familia, tener prácticamente todo lo del sueño americano que nos han implantado, que bueno, desde ahí ya estamos mal, pero bueno, vamos a verlo por ese lado. Pero no vemos esas trampas que nos van poniendo en el camino. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, la inteligencia artificial no es una trampa, pero prácticamente es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir una carrera universitaria, porque muchos estudiantes saliendo de la secundaria eligen carreras universitarias sin saber que cuando ellos salgan de la universidad esas carreras ni siquiera van a existir. Entonces ahí tenemos que tener cuenta de una buena orientación y de ver de pronto estas trampas que la vida o que la historia como tal nos puede estar poniendo en el camino. Entonces,
también vamos a profundizar en esto de la bondad, que muchas veces la bondad es performativa, dice Robert Greene, o sea, que es puro teatro la bondad. Hay muchas personas que hacen como que son buenas, pero lo que tienen detrás son intereses, y esto lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Es prácticamente una máscara que estaríamos utilizando en la vida social para conseguir lo que nosotros queremos. Y eso nos dice Robert Greene, que tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿no es cierto? Inspirado, como les dije, en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, el poder exige adaptabilidad moral, ¿no es cierto? El poder es un juego social, y para aprenderlo y dominarlo deberá desarrollar habilidades de estudiar y comprender a la gente. Aquí entramos en temas de psicología, y por eso muchos de los programas que hacemos aquí en Futura Podcast tienen que ver con la psicología. Eso de empatizar es muy importante, de ponerse en los zapatos de la otra persona, porque solo así vamos a entender qué es lo que quiere la otra persona y qué es lo que necesita. Como les digo, no solo desde la suspicacia, no solo desde el lado de ver qué nos puede hacer mal, sino desde el lado de qué puede necesitar y cómo lo podemos ayudar también, ¿no es cierto? Aquí Robert Greene es bastante claro. Dice que la gente debe disimular astucia, como una bola de billar que carambolea varias veces antes de dar en el blanco. Sus movimientos deben ser planificados y desarrollados de tal manera que no sean evidentes. Al aprender este arte de acción indirecta se prosperará, dice, en las cortes modernas, o sea, en la sociedad moderna, ya que se aparentará ser un paradigma de decencia, o sea, se aparentará ser un ciudadano moralmente bien visto. Entonces es toda la verdad que les estoy contando. Muchas personas lo que hacen para escalar socialmente es disfrazarse de corderos cuando en realidad son lobos. O sea, bueno, y lobos desde el punto de vista mal visto, ¿no? Porque sabemos que los lobos son de esos animales en realidad muy nobles, que inclusive protegen a su manada y que inclusive serían monógamos, ¿no? Entonces, pero bueno, socialmente y desde el relato nos han contado que el lobo puede ser el que se come al cordero, y que evidentemente es el corderito este benevolente que puede sufrir las consecuencias, ¿no? Aquí hay unas ideas más amplias, que es la emoción, vendría a ser vulnerabilidad. Entonces hay que tratar de ser lo menos emocionalmente posible para no ser vulnerables. La paciencia es una ventaja. Bueno, y eso se sabe. La gente más paciente, la gente más calculadora, por así decirlo, es la gente que puede tomar mejores decisiones. Y si a eso le sumamos que no son emocionales, que no se van a dejar llevar por un momento de ira, no se van a dejar llevar por un momento de efusividad, entonces ese tipo de personas de pronto pueden manejar mejor las decisiones que pueden tomar a lo largo de la vida. Y la apariencia es una percepción de la realidad. No debemos dejarnos llevar por las apariencias. Esto es verdad, porque si vemos una persona, de pronto ahora que se habla de estos nuevos ricos, de esta gente que simula ser rica, con esas marcas que se ve aquí, todo aquí con su bling bling, todos llenos de artículos lujosos, muchas veces generalmente es la gente que menos tiene, que simplemente se endeudó con la tarjeta para comprarse, qué sé yo, una pinta moderna, para comprarse todo lo de la última moda, pero en el fondo están endeudados hasta la médula, y esto pasa bastante en nuestras sociedades. Y la gente que en realidad es poderosa, tú lo vas a ver, por ejemplo, se ve a Mark Zuckerberg o a todos estos CEOs de empresas que a veces utilizan la misma camiseta todos los días, y uno se pregunta por qué esa gente se viste tan mal. Así es lo que piensan, pero no es que se visten mal, sino que son gente sencilla que no necesitan demostrar nada, y que simplemente con aparecer o con su sola presencia ya se sabe que son poderosos, ¿no? Entonces es el verdadero poder, ¿no? El aparentar tener lujos, el aparentar vestirse con grandes marcas, sino el ser gente sencilla, y muchas veces gente humilde es la más poderosa, ¿no? Entonces aquí otra historia, Santi, prácticamente que tiene que ver con liderazgo, que vamos a ver que en el liderazgo generalmente no se da el poder, sino es, bueno, aquí hablamos de jefe versus líder. Alguna vez topamos y tuvimos un entrevistado súper interesante que nos hablaba de liderazgo, en donde podemos hablar del verdadero poder. Santi, ¿qué nos puedes decir al respecto? Este verdadero poder, y ha trabajado tal cual desde el concepto que tú nos invitas, Pancho, es
no es un poder de legitimidad, llamémoslo así, ni tampoco de una autoridad que llegue a imponerse. Es, es una suerte de jefe invisible ese poder, ¿no? Es la influencia que se gana con la prédica, con el ejemplo, Pancho, y ese nivel de jefatura, llamémoslo así, de poder, creo que es un poco más conveniente dentro de los seres humanos. Ahora, yo quiero quedarme con lo que comentabas antes con nuestros amigos, Pancho, esto de que nosotros utilizamos máscaras, ¿no? Es como que estamos desfilando dentro de un gran teatro de la vida. Y recordemos, Pancho, que la palabra persona, de hecho, en griego significa máscara. Y todo el tiempo entonces estamos enmascarándonos para poder vivir dentro de este teatro de la vida, ¿no? Y ahí es cuando otra vez fungen estas ideas del jefe invisible, ¿no? Esta idea de que el poder formal no nos va a fallar, si es que tenemos legitimidad en el poder, si es que la autoridad no fue impuesta, como te decía antes, ¿no? Pero aquí vamos a ser un poco más profundos, Pancho, nuevamente llamándolo a Michel de Foucault, el filósofo que antes yo ya les mencionaba. Y él decía que el poder lo que está haciendo es producir sujetos, ¿sí? Y produce también identidades. Pero ya la palabra sujeto también, al igual que la palabra persona que significaba máscara, sujeto nos está dando esta idea de que estamos sujetados, ¿no? De que estamos ya maniatados por alguna suerte de realidad. Foucault propone que nosotros no somos solo nosotros, Pancho, sino nosotros somos el resultado de discursos, de normas, de estructuras, ¿sí? Y obviamente todo eso conlleva hacia una idea que es conocimiento. Quien tiene conocimiento, de alguna manera, tiene poder, Pancho. Ahora, tendríamos que ver qué es esto del conocimiento, qué es lo que estamos considerando por verdad, entre comillas, ¿no? Porque aparentemente, y ya lo hemos tratado también en otros programas, los resultados de las verdades muchas veces vienen de acuerdo a las circunstancias. Hemos pensado siempre que las verdades universales y así impuestas no existen, sino que las verdades son lecturas, tal cual lo que tú proponías, más allá del bien y del mal, ¿no? Esto de que tener que juzgar no necesariamente desde una moral, ni desde lo que consideremos necesariamente una verdad, sino que muchas veces estamos reaccionando, Pancho, por las relaciones de poder. Y entonces son las relaciones de poder las que van a dar también el resultado de nuestras acciones. Pensemos en esto, en temas de conocimiento, pues. Y bueno, y que es muy decidor porque las sociedades también se nutren y se crean desde los discursos de la ignorancia. Entonces, ahora de hecho se maneja un término que se llama posverdad, Panchito. Este término de la posverdad quiere decir que las verdades ahora están indescifrables, justamente con el tema de las guías, las nuevas inteligencias que lo que nos hacen es atravesarlo, y verdades que para nosotros ahora es muy difícil distinguir si lo son o no lo son. Entonces, en esta posverdad, digamos así, que la están llamando filosóficamente, tenemos que nuevamente marcar que estamos teniendo relaciones de poder desde la verdad. Y esto, Pancho, se vuelve tan loco porque lo vemos desde nuestros relacionamientos familiares, en el hogar. Quien quiere tener la razón en el hogar es el que va a tener el poder, ¿ok? Entonces, aquí llevamos a otro filósofo llamado Thomas Hobbes, Panchito, que él planteaba que el ser humano entra en un conflicto constante si es que no tiene poder. Es decir, será el poder el que de alguna manera nos ejecute un orden y nos dé una suerte de equilibrio, pero sin poder, el humano lo que caería es en riesgos de miedo, de competencias insensatas, de supervivencia entre nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo el poder es mantener un hilo conductor. Lo que decíamos antes, nos tienen como marionetas desde el poder, ¿no? Ahora hay que entender, Pancho, que si no hubiese ese juego maniqueo del otro, quizás estaríamos viviendo un eje barbárico, ¿no? Cada uno contra el otro y no podríamos quizás ni siquiera cumplir o distinguir sociedades un poco más hermanadas. Aquí habría que profundizar justamente que el poder no solo controla, Pancho, sino que nos está creando un orden. El poder también de alguna manera nos protege, ¿no? Porque es gracias a la estructura que ha generado el poder el que hemos podido construir civilizaciones. Mira, yo todo el tiempo cuando a veces hago las vistas de vuelta atrás con mis alumnos en la universidad,
Y les pido a ellos, pensemos entonces en la existencia del humano moderno, 300.000 años de existencia, Pancho, pero de repente son los últimos 10.000 en los que tenemos civilización. Imagínate a lo que equivale eso, los últimos 10.000 de los 300.000 años de existencia del humano moderno son las últimas que hemos tenido civilización y son las últimas, los últimos 10.000 años de los que hemos podido rastrear una historia y hemos podido también distinguir quiénes somos como seres humanos. Entonces también podemos dar cuenta de nuestros pensamientos y saber, Pancho, que quizás esos pensamientos que suenan a veces como a voz interna no necesariamente son nuestros, Pancho. Claro que sí, y es que bueno, ahora también quiero ampliar esto de que el conocimiento es poder, porque prácticamente con la aparición de la inteligencia artificial, todo el conocimiento ya estaría en las redes sociales. Entonces, claro, cuando todo mundo tiene conocimiento, se supondría que todos estamos en igualdad de condiciones y todos tendríamos el mismo poder. Entonces, cuando todos están en una misma línea, por así decirlo, es que o todos tienen poder o nadie tiene poder. Entonces, ahora, para ya destacarnos e ir más allá, ya no es solo cuestión de tener este conocimiento, sino de saber aplicarlo, de saber jugar con este conocimiento, como el poder es un juego, ¿no? Jugar con este conocimiento y tratar de sacar ventaja. No esta ventaja para destruir al otro, ni esta ventaja para hacer de menos al otro, yo gano, tú pierdes, sino esta ventaja para salir ganando todos, esta ventaja para poder construir una sociedad donde la calidad de vida de todos pueda ser superior, ¿no? Eso sí es posible, lo hemos visto en sociedades como la Noruega, la de países escandinavos, en donde toda la sociedad prácticamente ha subido de nivel, y es gracias también al impedir que sentimientos como la envidia, acciones como la corrupción, se cristalicen o se enquisten en el propio gobierno, ¿no? Eso deberíamos aprender aquí los países latinoamericanos, que prácticamente jugamos este juego del poder, pero solo para ganar y para que el otro pierda. Entonces, aquí es importante hacer esta síntesis filosófica, ya que Hobbes nos dice que el poder es necesario, porque sin el poder no habría estructura, no habría control. Y Foucault, que el poder es omnipresente, ¿no? Que prácticamente está manejándonos desde estos hilos de poder y que prácticamente no nos daríamos cuenta. Pero sabemos que con conocimiento todos tenemos poder, y que al aplicar este poder es que nosotros podemos hacer algo bueno por nosotros y por nuestra sociedad. Entonces, jugar el juego del poder, sí, como nos dice Robert Greene, ¿no? Jugar el juego del poder, estar pendiente de lo que puede salir mal, estar pendiente de esa gente maquiavélica que nos puede de pronto engañar, o de pronto nos puede, qué sé yo, estafar y hacernos creer que nosotros vamos por el buen camino, pero en realidad no. Pero también tener esta mentalidad positiva, que si aplicamos el poder de una manera positiva, si aplicamos el poder de una manera de querer construir una sociedad en donde todos tengamos una mejor calidad de vida, que es posible mejorar, es posible ganar para que el resto también gane, ¿no es cierto? Y de ahí viene también este término de servir. A mí me gusta mucho cuando la gente se apasiona por servir o quiere servir a los demás, porque quiere decir que al servir no solo está ganando el resto, sino estoy ganando yo también, y está ganando la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Entonces, no obsesionarse con el poder, porque si no nos podemos deshumanizar. Entonces yo creo que en el libro de Robert Greene se ven muchos ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, una de estas leyes del poder, que bueno, no entramos directamente a las leyes del poder como tal, es que nunca tienes que hacerle sombra a tu jefe, o nunca tienes que hacerle sombra a tu mentor. Es una de las primeras leyes que Robert Greene trata en su libro, pero que bueno, deberíamos topar en un siguiente programa y hablar solo de algunas leyes del poder, porque esto da para mucho. Entonces, claro, mira, este approach, como diría en inglés, o verle a la vida desde este punto de vista, es un poquito, no sé, me parece pesimista, ¿no? O sea, porque si uno tiene algo por demostrar, alguien tiene algo para dar, es para bien, para ser el mejor, para poder
tener una mejor calidad de vida no solo para mí, sino para mi jefe también. Pero bueno, ahí Robert Greene en su libro nos da cuenta que cuando alguien le hace sombra a su jefe o alguien se destaca, y generalmente a los jefes no les va a gustar esto y van a hacer todo lo posible por apartarte, por hacerte a un lado, inclusive por liquidarte, ¿no? En la edad media, o bueno, antiguamente se sabía que los que le hacían sombra a su jefe inclusive eran condenados a muerte. Entonces imagínate, Santi, desde el poder cómo uno tiene que aprender a ser un poquito también más audaz, más, qué sé yo, más listo para no caer en este tipo de cuestiones que nos podrían perjudicar, ¿no? Uno tratando de hacer bien, tratando de destacarse, de no ser mediocre, al querer hacer más, uno puede perjudicarse uno mismo. Entonces, eso sería ya mis últimas reflexiones antes del cierre, Santi. Verlo al poder como un juego, sí, pero verlo desde un punto de vista positivo para poder servir y poder sacar una mejor calidad de vida, no solo para ti, sino para tu familia y para tu comunidad en general, Santi. Entonces, con estas palabras me despido. No se olviden, amigos, de suscribirse al canal. Y bueno, dejo a Santi también para que se vaya con las últimas palabras. Así, Panchito, bueno, ya cerrando entonces este lunes de Futura Podcast, tratando el tema del poder, y como tú decías bien, querido Pancho, este tema se abre una diáspora y tendremos que tratarlo en otras ocasiones. No se acaba con lo que hemos dicho ahora. Sin embargo, dejarles a ustedes claro una cosa, queridos amigos, que el poder no siempre lo estamos viendo. De hecho, el poder se va a enmascarar, no va a dejar verse, no se va a dejar sentir, pero el poder siempre está ahí. Lo interesante es saber distinguirlo. Hay una banda mexicana, Pancho, me quiero despedir con la frase de ellos: si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder, decían los Molotov. Esperemos que esta frase no sea tampoco motivo de censura en las redes, pero en todo caso darnos cuenta de que el poder está siempre ahí. Y si no sabemos relacionarnos con él, si no sabemos cuáles son las reglas del juego del poder, entonces siempre vamos a perder, Pancho. Queridos amigos, me despido con el aliento de que hagamos pensamiento crítico y reflexión para leer al poder y para de alguna manera, si no lo vamos a incomodar, por último entenderlo y saber jugar el juego del poder. Eso ha sido de mi lado, Pancho, gratitud eterna, y espero encontrarnos. Si es que sale el resumen de la semana este viernes, no se pierdan. Estamos siempre nosotros alerta de eso. Depende mucho también de las informaciones y la vigilancia de la información. Pero estén pendientes los miércoles con el resumen, los viernes, perdón, con el resumen de la semana. Y nos vemos el próximo lunes en el en vivo en TikTok y la grabación para nuestros amigos de YouTube. Panchito, un abrazo. Nos vemos entonces y una linda semana para todos. Una linda semana, que pasen bien.